Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Salazar, estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Nariño. El día de hoy realizaremos, determinaremos el voltaje en la resistencia R8 del siguiente circuito. Para eso tendremos que hacer lo siguiente. Esto tendremos que, en primera instancia, hallar la corriente total del circuito, la resistencia total del circuito, y en cada uno de estos de los circuitos que nos vayan dando, llegar hasta que encontrar el valor del voltaje en la resistencia número 8. Entonces comenzamos. En este circuito acá tenemos una serie entre R7 y R8, a la cual vamos a llamar R9. Entonces R9 va a ser igual a R7 más R8, serían los 2 ohmios más 10 ohmios para un total de 12 ohmios. Acá tenemos un paralelo, entonces R10 es el paralelo entre R9 y R6. R9 que vale 12 y R6 que vale 24 ohmios. Esto nos da un total de 8 ohmios. Tenemos acá ahora una serie entre R4, R10 y R5, la cual vamos a llamar R11. R11 entonces sería R4 más R5 más R9. R4 entonces sería 2 ohmios más 12 más 8 ohmios acá, para un total de 22 ohmios. Tenemos acá un paralelo al cual vamos a llamar R12. R12 va a ser entonces el paralelo entre R11 y R3. Entonces serían los 22 ohmios por 4 ohmios entre su suma, lo que nos va a dar un total de 3.38 ohmios. Para hallar la resistencia total del circuito, tendremos que desarrollar la serie entre R1, R2 y R12. Entonces tendríamos que RT sería igual a R1 más R2 más R12, para un total 7 ohmios más 12 ohmios más los 3.38 que nos dieron en el cálculo anterior, y esto nos daría 22.38 ohmios, que sería la resistencia total del circuito. Lo que vamos a hacer es que por medio de la ley de Ohm vamos a encontrar la corriente total del circuito. Entonces tenemos la ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia. En el circuito nos dieron que tenemos un voltaje de 24 voltios, la corriente la desconocemos y acabamos de hallar la resistencia, que es de 22.38 ohmios. Si despejamos la corriente, nos va a quedar voltaje sobre resistencia, y la corriente nos va a dar igual a 1.07 amperios. A continuación vamos a recorrer todo el circuito y vamos a ir hasta la resistencia 8 encontrando su voltaje. Para ello encontramos que en este circuito esto, al ser un circuito en serie, la corriente se divide entre cada uno de sus componentes. Entonces la corriente es igual en R1, en R2 y en R12. Entonces tenemos que, por ley de un voltaje es igual a corriente por resistencia, tenemos que el voltaje, la resistencia 1, es igual a la corriente, que es 1.07 amperios, por la resistencia 1. La resistencia 1 es de 7 ohmios,
eso nos da un total de 7.49 voltios. Voltaje en la resistencia 2 es igual a 1.07 amperios por la resistencia 2, que son 12 ohmios. Esto es igual a 12.84 voltios. El voltaje en la resistencia 12, que es igual a 1.07 amperios por los 3.38 ohmios. Esto es igual a 3.61 voltios. Pasamos acá, tenemos que R12, el voltaje en R12, al ser un circuito en paralelo, es el mismo en la resistencia R3 y R11. Entonces el voltaje en la resistencia 12 es el mismo que en la resistencia 3 y en la resistencia 11. Como tenemos voltaje, podemos hallar corriente. Corriente en la resistencia 3 es igual al voltaje que nos dio 3.61 dividido en la resistencia número 3, que es 4 ohmios. Esto nos da un total de 0.9 amperios. Tenemos que la corriente en la resistencia 11 es igual a los 3.61 voltios dividido en los 22 ohmios que corresponde a la resistencia 11, para un total de 0.16 amperios. Entonces acá tenemos que la resistencia 11 es una serie de R4, R10 y R5. Entonces tenemos que la corriente de R11 es la misma en R10, en R4 y en R5. Teniendo corriente podemos hallar voltaje. Entonces voltaje en la resistencia 5 es igual a los 0.16 por 12 ohmios. Esto me da un total de 1.92 voltios. El voltaje en la resistencia 10 es igual a los 0.16 por 8 ohmios, dándome un total de 1.28 voltios. El voltaje en la resistencia 4 es igual a los 0.16 amperios por 2 ohmios, dándonos un total de 0.32 voltios. Tenemos ahora acá que la resistencia número 10 es un paralelo, por lo tanto se mantiene el voltaje. Entonces tenemos que el voltaje en R10 es el mismo en R6 y es el mismo voltaje en R9. Como tenemos voltaje podemos hallar corriente. Entonces la corriente en R6 es igual a 1.28 dividido en 24 ohmios, dando un total de 0.05 amperios. La corriente en R9 es igual a 1.28 dividido en 12, dándonos un total de 0.106 amperios. Ahora tenemos que la resistencia, la corriente en R9, al ser un circuito en serie, es igual, la corriente es la misma en estos dos. Al tener corriente podemos hallar voltaje. Entonces la corriente en la resistencia 9 es igual a la corriente en la resistencia 7 y en la resistencia 8. Entonces tenemos que el voltaje en la resistencia 7
es igual a I por R, o sea 0.106 amperios por los 2 ohmios. Eso me da un total de 0.212 voltios, y el voltaje en la resistencia 8 es igual a 0.106 amperios por los 10 ohmios, dándonos un total de 1.06 voltios